Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema. Estuvimos la clase pasada hablando acerca de el tema de la homosexualidad, cómo es que opera, cómo es que tiene sus raíces, ¿sí? Generadas o más bien fijadas o establecidas desde el tema de las raíces, ¿no? Que ya habíamos también revisado anteriormente, ¿recuerdan? Raíces de rechazo, raíces de falta de perdón, obviamente de amargura, de rebelión también, y también algún tema, por supuesto, de abuso, ¿no? Desde la infancia. La falta de identidad, la necesidad de tener que estar uh, en esta búsqueda de aceptación y de aprobación, ¿no? Y todo lo que estas raíces tienen qué importante es trabajarlas y qué importante es identificarlas para irlas rindiendo, ¿sí? Delante del Señor. Ahora, el asunto de la liberación, como se los comenté al inicio de este bloque, cuando comenzamos a hablar del asunto de la liberación, no nada más, como se los había mencionado, tiene que ver con el tema de sacar demonios, sino de que fuimos llamados a libertad, fuimos llamados a vivir en libertad en todas las áreas de nuestra vida. Tocamos el tema de la homosexualidad, tocamos el tema de las adicciones, pornografía y todo esto como una de tantas áreas de las cuales necesitamos ser liberados, ser libres, o sea, dejar de ser esclavos, ¿ok? Entonces queda claro que el asunto de la liberación no solamente tiene que ver con sacar demonios, sino con venir a la libertad en Cristo, y de ahí, pues todas las áreas de pronto se ven expuestas. A veces hay quienes se aferran a mantenerlas en lo oculto, pero tarde o temprano salen a la luz, ¿sí? Y si salen a la luz, pensando que estamos en Cristo, tendría que ser para bien, tendría que ser para bendición, tendría que ser para rendirlas y para que el Señor nos haga salir de esa situación y no volver nunca más, ¿sí? Esa es la idea. La idea no es señalar, no es condenar, no es juzgar a la persona, sino que sea expuesta en su pecado, o seamos expuestos en nuestro pecado para rendirlo delante del Señor, ¿sí? Ahora, tema importantísimo y fundamental, y yo diría primer paso de todo esto, y que solamente el Espíritu Santo lo hace, que es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, pues no hay perdón de pecados, y no hay perdón de pecados no porque Dios no quiera, sino porque para el perdón se requiere del arrepentimiento, ¿no? Es uno con otro. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si nosotros estamos en una situación así, o si alguien cercano a nosotros está así? Tenemos que orar para que venga el Espíritu Santo a redarguir, así como el nuevo nacimiento, ¿no? Con todo el peso, con todo el peso de qué nos redarguye, de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? De justicia para lo que es justo para la propia persona, para los que le rodean, ¿sí? Para lo que es justo delante de Dios, y aún para lo que es justo en contra de Satanás, porque miren, Dios es justo hasta con Satanás. Y cuando él queda expuesto, hay un proceso de justicia también en esto, ¿ok? ¿Para qué? Para que él no siga operando, para que él pierda autoridad. Entonces, hay un juicio que ya se hizo sobre el enemigo, ¿sí? Entonces, este asunto de juicio y de justicia también es hacia y sobre la persona que lo está viviendo, hacia los que le rodean, ¿sí? Y hacia
Satanás o hacia el propio pecado. ¿Sí me explico? O sea, en eso Dios es bien clarito, ¿ok? Es lo mismo que sucedió cuando el hombre cae en el huerto, ¿sí? Satanás, Dios fue justo, ¿sí? Número uno, consigo mismo. Número dos, con el hombre. Número tres, con la humanidad, con la creación y con Satanás. Sí, a él no se le fue ni una, no dejó ni un cabito suelto. Ajá. Entonces, el asunto de la justicia y del juicio es necesario que oremos, ¿sí? Porque a lo mejor, ¿qué crees? Necesito reconocer que sí me gusta el pecado, que sí me gusta la concupiscencia, que sí me gusta darle placer a mi carne. Es que si no lo reconozco yo primero, entonces, ¿de dónde empezamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no reconozco esto, entonces, ¿cómo es qué hace el Espíritu Santo cuando viene a redarguirme? Me confronta y me dice, es que te gusta, es que tú lo quieres, tú lo buscas, tú lo permites, ¿sí? Y ahí es donde necesitamos que es posible que una persona diga, no, pues es que la verdad no me siento arrepentido, ¿no? Y no es que esté siendo, que esté como en una, pues sí, a ver, quiero usar la palabra correcta. Es que a lo mejor nunca has sentido el peso del pecado, nunca has sentido el peso de la falta, nunca has sentido el peso de la ofensa, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si es mi caso, tengo que orar por mí mismo, o sea, decirle, Señor, Espíritu Santo, revélame, ¿no? Revélame qué es esto que yo estoy haciendo, qué es esto que yo estoy practicando, o bien orar por otro, intercediendo por otro, Señor. Muéstrale, hazle saber, hazle entender que pueda tomar esta conciencia para que entonces vaya al arrepentimiento genuino, ¿sí? Y miren, hoy en el devocional que tuve con los niños, y siempre me encanta, ¿no? Cómo Dios conecta las cosas y digo, ay Dios, de verdad que veo tu misericordia. Estamos hablando acerca de la verdad, ¿no? Y les leía yo cuando Jesús es bautizado. Y fíjense, en Mateo 3, ¿cuál es este principio? Es el mismo principio operando, ¿eh? Desde el momento en que Adán cae, ¿sí? Y Dios establece cuando le da esta palabra a la mujer, ¿no? De la simiente, donde le dice que va o sea, de la consecuencia ya como tal y de la maldición que cae sobre la humanidad y que cae también sobre Satanás, ¿no? Porque ahí inmediatamente Dios resolvió, inmediatamente Dios dijo, o sea, es esto y así va a ser. O sea, Dios no esperó nada, ¿sí? Y es el mismo principio que aplica ahorita para el tema que es el que vamos a estudiar ahorita, cómo mantener la liberación, ¿sí? Cómo mantener la liberación, ¿sí? Entonces, si una persona ya fue redarguida por el Espíritu Santo, viene la palabra más importante en todo este proceso, arrepentimiento. Y fíjense lo que dice Mateo 3, digo, habla del bautismo, pero es el mismo principio. En aquellos días, bueno, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ojo, arrepentíos, ¿sí? Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. No se refería a un tipo de gobierno, no se refería a una geografía, no se refería a un gobierno terrenal, se refería a una persona, ¿sí? Porque dice aquí, fíjense bien, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. ¿Por qué qué? No dice porque eso es de lo que habló, dice porque este es aquel, está hablando de una persona, ¿sí? Entonces, arrepiéntense, ¿por qué? Porque este, vamos a decirlo así, ¿sí? Es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Cómo una persona enderezará la senda? ¿Cómo? ¿Cómo se endereza la senda? Es que ya voy en la senda. ¿Cómo se endereza la senda? El camino. ¿Cómo voy caminando en rectitud? ¿Cómo voy caminando en integridad? ¿Cómo voy caminando en pureza y en santidad? ¿Sí? Y bueno, luego describe el tema de Juan. Dice, Juan estaba vestido de pelo de camello. Me voy a brincar un poquito esa parte. Y
Me voy al 8, 3:8. Dice, bueno, habla acerca de la hipocresía. En el 7 dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿qué significa? ¿Qué representan estos personajes? Les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, como les decía, hipócritas, o sea, mentirosos, no vienen con arrepentimiento. Ajá, no vienen verdaderamente con arrepentimiento, solamente están viniendo para que los demás los vean, ¿no? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí está la clave, ¿sí? Aquí está la clave. ¿Cómo podemos saber si yo misma me he arrepentido? ¿Cómo podemos recibir el testimonio? Solamente el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, ¿sí? De mí mismo cuando hay un fruto de arrepentimiento. Ya hay un fruto de arrepentimiento, hay un proceso. El fruto de arrepentimiento no es en el instante, ¿sí? Hay personas que te van a decir, o yo misma puedo decir, no, o sea, es que ni tan siquiera puedo orar por perdonar a esa persona. No puedo, no siento, no siento que la voy a perdonar, o sea, es real, ¿sí? No es que no quiero, es que de verdad, no, lo siento, ¿sí? Entonces, fíjense bien, entonces, ¿cómo va a haber fruto de arrepentimiento? ¿Cómo va a haber un fruto del perdón? ¿Cómo va a haber un fruto? Hay que dar tiempo. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, tengo que hacer algo. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos. Ajá, o sea, no se te ocurra pensar, Abraham tenemos de padre porque yo os digo que Dios puede levantar al hijo de Abraham, aún de estas piedras, y yo también. Dice, y ya también el hacha, o sea, aquí se está refiriendo a que no se te ocurra decir que por ser hijo de Abraham, que es vuestro padre, ¿sí? Pues dice, ya la tengo resuelta, ¿no? ¿Sí? O sea, ya no hay más que hacer, ya somos hijos, esto lo diría el pueblo hebreo, judío, no nosotros, ¿sí? Queda claro esta parte. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si estamos hablando de dar fruto, estamos hablando primero arrepentimiento, dar fruto, y si no hay fruto, seremos cortados. En el 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, ¿ok? Y ya luego viene el bautismo de Jesús como tal, donde, bueno, después se escucha ahí, ¿no? La voz del Padre afirmando y estableciendo esta verdad tan importante. Dios mismo diciendo delante de testigos, que está aquí es mi hijo y yo lo envié, ¿sí? Aquí hay una verdad en esto, aquí es lo que Dios envió a la tierra para la reconciliación del hombre y está dando testimonio delante de todos. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que para mantener esta liberación, nuestra actitud, nuestra condición de vida tiene que ser de arrepentimiento. O sea, ¿a qué me refiero? No en arrepentimiento de, ya saben, ¿no? Por mis pecados, por mis pecados, por mis pecados. No me refiero a eso. Me refiero a una actitud humilde, permanente, donde estoy reconociendo todo el tiempo mi dependencia al Señor, ¿sí? No masticando, seguir masticando los pecados del pasado, no, pero hay un proceso que tiene que ser afirmado diariamente en mí, permanentemente en mí, ¿sí? Y ahí es donde quiero enlazar eso. Entonces, una vez que la persona que el pecado sale a la luz, es necesario que salga a la luz por misericordia de Dios mismo hacia la persona. Es que si no sale a la luz la persona,
o nosotros nos quedamos en completa oscuridad, ¿dónde estamos entonces? ¿Sí? Entonces, cuando algo sale a la luz, número uno, sí puede ser duro en el momento, puede ser, puede inclusive lastimar a otros, ¿sí? Puede inclusive afectar a otros en el momento, pero si esto es llevado bien, va a ser para bendición, va a ser para romper con una maldición y con un engaño y con una mentira del diablo en nuestras familias. Por eso no debemos de quedarnos callados. Secretos familiares, pecados ocultos, cosas que nos hagamos de la vista gorda, no, 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 no. Aunque nos cueste de momento a lo mejor que no nos quieran hablar, y es que tú dijiste, no, no, no. Tenemos que hablarlo, tenemos que exponerlo. Necesitamos hablar de estos temas con nuestros hijos o inclusive nietos, no sé, donde sea necesario, ¿no? ¿Por qué? Hay que orar, hay que pedirle al Señor el momento, ¿verdad? No vamos a llegar a la hora del desayuno frente a todos, oye, a ver tú que no sé qué, y sacar un tema íntimo, ¿no? No, vamos a ser prudentes, pero si ya el Espíritu Santo nos viene inquietando, si ya nos viene alertando, si ya nos dejó ver algo, si ya descubrimos algo o si ya salió algo, no nos podemos quedar callados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mujeres, quienes están casadas, estamos casadas, ¿sí? Y sea de la esposa al esposo o del esposo a la esposa, como sea, ¿sí? Nosotros, tanto uno como el otro, no podemos permitir cosas ocultas en el matrimonio, porque de pecado, porque nos hacemos unas y unos y uno con el pecado. Y Dios no apoya eso. No nos podemos hacer uno en el pecado. Y no nada más pecado sexual, el que sea. Si yo sé que mi marido está haciendo tranzas, a lo mejor no las va a dejar de hacer porque yo le digo, ¿verdad? Pero sí que esto salga a la luz, se hable, se exponga y se dejen claro, no estamos de acuerdo y vamos a estar orando. A lo mejor el otro o la otra no lo entienden en el momento y tampoco debe ser motivo de pelea, sin embargo, quede expuesto, ¿sí? Oye, ¿qué pasó con esto? Y de esta manera nos blindamos, nos cuidamos uno al otro. Si yo veo que hay una debilidad en mi esposo, yo en esa yo no soy débil, yo lo fortalezco, ¿sí? No lo promociono, no le acerco el tema, ¿no? Pero hay que hablarlo. Y viceversa, si él ve que en mí hay una debilidad y en ello él es también fuerte, o a lo mejor los dos somos débiles en lo mismo, ¿no? Tenemos que ir delante del Señor, ¿sí? Entonces, son cosas que uno tiene que estar muy alerta porque a veces ahí es donde el enemigo nos gana el mandato. La frase de, es que ¿en qué momento pasó? Pues en el momento en que yo ignoré, pudo ser, o en el momento en que yo descuidé, pudo ser, o en el momento en que el Señor sí me alertó, pero yo no quise hacer eso. También, ¿no? Hay que reconocerlo. Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo mantener la liberación, ¿ok? Este proceso es fundamental, fundamental. Cualquier persona que haya entregado y que haya sido expuesta en algún pecado que ha sido una práctica, sea lo que sea, requiere de tener claro este proceso y también, ojo con esto, necesita ser ayudado en el proceso, necesita ser afirmado en el proceso y necesita ser guiado en el proceso, ¿sí? No se puede dejar a una persona sola en este proceso, ¿ok? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque pues es una debilidad. Uh-huh. Es como una persona que requiere de terapia, ¿sí? Cuando no podía caminar, a lo mejor tenía un problema en sus huesos, ¿no? O una debilidad, tuvo un accidente o una enfermedad. La terapia ayuda a fortalecer, a tonificar, a volver a activar, ¿sí? Esos músculos o esas articulaciones o ese órgano y se requiere de alguien más que lo guíe, que le apoye
que le diga cómo hacerlo, e inclusive hasta animarlo, ¿no? Motivarlo, o sea, es lo mismo. El enemigo ha entrado en esta tierra o en este territorio, que es todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Desde temas de, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestra alma o con prácticas o cosas, sí, prácticas del pecado, ¿sí? Valiéndose del engaño y de la fuerza. La clave está en la destrucción del engaño. ¿Qué tenemos que atacar? El engaño. ¿Dónde empezó la mentira? ¿Dónde empezó el engaño? ¿Qué hubo? ¿Qué sucedió? Que entró, igual que en el huerto del Edén, Satanás sigue operando de la misma manera. No tiene otra manera, porque él es padre de mentira. Y él es el engañador. Entonces, la clave está en la destrucción del engaño, no de la persona, del engaño. O sea, Satanás quiere destruir a la persona. ¿Qué quiere destruir? A la persona, su identidad. Quiere destruir el matrimonio, quiere destruir a los hijos, quiere destruir la familia, quiere destruir a la iglesia, quiere destruir todo lo que sea diseño de Dios. Identifiquemos al enemigo, identifiquemos su estrategia. Entonces, y de todas y cada una de las obras del enemigo, ¿sí? El mantener la liberación significa resistir al enemigo y caminar ¿en qué? En la verdad. ¿Qué dice la palabra? Resiste al enemigo y él huirá de vosotros. Ya fue vencido. Y lo dice la palabra, ya fue vencido. Ya está vencido. Lo único es que él insiste, insiste e insiste. Entonces hay que resistir al enemigo. Por eso el proceso, ¿sí? De cómo logro estar firme para resistir. Esa es la clave. ¿Cómo logro estar firme y resistir? Gálatas 5:1 lo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Está hablando del pasado. Así como Satanás ya fue vencido, así Cristo ya nos hizo libres. No nos va a hacer libres. Señor, hazlo libre. No, él ya está libre. Muéstrale el engaño para que él pueda sea capaz de resistir al enemigo y logre ganar esta victoria y tener esta victoria en su vida. Es que ya fue vencido. Jesús ya nos hizo libre y no estamos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Por un tiempo nos tuvo sujetos al yugo de esclavitud, pero ya no estoy sujeta al yugo de esclavitud, ya no está sujeto. Pero esa persona necesita que le sea revelado. ¿Sí me explicó? Necesita que le sea revelado. Bien, entonces, vamos a leer Romanos 6:11, si gustan anotarlo por ahí en el chat. Salmo 91 y Efesios 6:17. Bien, entonces, Romanos 6:11, Salmo 91 y Efesios 6:17, ¿sí? ¿Quién me puede ayudar a leer Romanos 6:11? Yo, a ver, dice, Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es, ¿muertos a qué? ¿Considerarnos muertos a qué? Al pecado. Así es. Estamos muertos al pecado. Mientras no muramos al pecado, el tema va a continuar. Es necesario identificarnos con la muerte. ¿Y por qué murió Cristo? Por los pecados, ¿no? Si yo no me identifico con la muerte de Cristo y que fui crucificado juntamente con él,
no puede haber esto en mí. Entonces yo voy a seguir viviendo bajo esclavitud de pecado. Porque bueno, así como estoy entendiendo que morí al pecado, así también entiendo que resucité a la nueva vida en Cristo, que es lo que está diciendo Romanos. ¿Ok? También, ahora vivo, pero ¿qué dice Gina en la última parte? Ay, perdón, es que ya le había, a ver, ahorita voy, pero lo que pasa es que ya le había, sí, Quitado. perdón. Sí, Así no te también apures. vosotros, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que es fundamental en todo este proceso es que haya una revelación en mi persona y en la persona que ya recibió a Cristo, ¿sí? Que el Señor le revele que ha muerto en la cruz y ha sido sepultado y ha resucitado. ¿Ok? Es necesario, y Pablo habla de eso, identificarnos con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Ahí es donde yo me identifico con Cristo. Esa es mi identificación con Cristo. Pero eso solo puede venir por revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí es donde yo verdaderamente renuncio a toda práctica de pecado. ¿Sí? Es una cuestión de voluntad. Ya decidí, ya el Espíritu Santo trajo convicción de arrepentimiento a mi vida. Ok, ¿cómo me voy a mantener? ¿Sí? Viéndome en la cruz. Ahí me voy a mantener. ¿Sí? Constantemente. ¿Ok? Y que si vivo, obvio que si todo lo que soy, hago, pienso y demás, es para Cristo. No puedo hacer nada en lo oculto que no sea algo que honre a Cristo. ¿Ok? Bien, ahora. Bueno, Salmo 91. Salmo 91 nos habla acerca de, bueno, la mayoría lo ha leído, pero habla a grandes rasgos acerca de la provisión que el Señor nos da de su cuidado, ¿sí? De cómo Él nos ayuda a mantener la esperanza, cómo Él nos guarda del enemigo y cómo nos mantiene en pie en su camino, ¿ok? Entonces, bueno, si leemos Salmo 91, Él ahí nos expresa el salmista cómo es que seremos librados, ¿ok? Y cómo es que el Señor nos mostrará su salvación. De eso habla el Salmo 91. Entonces, es a través, ¿cómo vamos a estar firmes en este proceso para mantener la liberación? A través de la palabra, estar firmes diariamente en la palabra, ¿sí? Quien está viviendo estos procesos, es necesario que esté leyendo la palabra, que esté siendo afirmado. Ajá. ¿Y cuáles son, en qué tiene? ¿Por qué la persona necesita estar leyendo, necesita estar meditando, necesita estar escuchando, necesita ser absorbido por la palabra? Porque llega un momento en que la lucha es tan fuerte, los pensamientos son tan fuertes, las voces son tan fuertes, los sentimientos y los actos que se han cometido fueron tantos y tan fuertes que la persona no tiene orden en su mente, no puede identificar la voz de Dios. Hay una confusión, hay una cabeza toda revuelta, hay un corazón todo revuelto. Entonces, todas las decisiones que se toman son equivocadas. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando viene este proceso de consejería donde la persona necesita ayuda para ir hablando, para ir identificando y posteriormente para ir resolviendo y tomando decisiones. ¿Sí? O sea, no es algo donde la persona sola ahí se queda y ahí solita que lo resuelva. No, necesita ayuda. ¿Ok? A través de la palabra, porque hay que identificar cuáles son estas promesas, hay que identificar dónde estuvo el engaño y qué es lo que Dios dice acerca de este engaño para sacarlo del engaño, sacar estos pensamientos que se instalaron, estas fortalezas
que se crearon en la mente y en el corazón de quien está viviendo bajo un yugo de esclavitud de pecado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si leemos Efesios 6:17, vamos a ver qué nos dice. No sé si alguien por ahí lo tenga. Sí, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es. Muy bien. Tomad entonces esta armadura. Si nos ponemos a estudiar la armadura, bueno, veremos que el Señor nos dio una provisión, nos proveyó de cosas específicas que tienen que ver con la fe, con el cinturón de la verdad, con el evangelio, ¿sí? Con todo lo que una persona requiere para enfrentarse y a esta lucha, porque sigue habiendo una lucha para mantener esta liberación, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los aspectos en general? No puedo ser muy tan específica, pero en general, ¿cuáles son estos aspectos que una persona que ha pasado o ha entrado a este proceso de liberación requiere de fortalecer? Ajá. ¿Sobre qué áreas hay que fortalecer? Número 1, el tema del miedo, ¿sí? El miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a que se vuelvan a repetir las circunstancias bajo las cuales se dio todo esto, ¿sí? El miedo de la circunstancia, porque se genera un temor. O sea, si ya hubo un arrepentimiento, está bien, ya se arrepintió, pero ¿qué crees? Su mente sigue funcionando y sus pensamientos siguen funcionando, ¿sí? Y sus recuerdos, y el Señor necesita también sanar los recuerdos y traer un olvido santo a esa persona de todo lo que ha visto, experimentado, ha sentido. Es más, a veces hasta químicamente, ¿sí? Olores, sensaciones, ¿sí? Sonidos. O sea, es impresionante cómo nuestro ser, pum, rápidamente conecta nuevamente con la circunstancia similar o que incluye personas, lugares o ambientes, ¿ok? Entonces, es necesario a veces que una persona salga de este lugar o de este entorno o bien de lo menos que se pueda provocar la circunstancia. Sí, a veces es necesario sacar de ahí, hasta tierra de por medio, ¿sí? Es necesario. Entonces, ¿miedo a qué? A la circunstancia. Ahorita les voy a pasar las citas, ¿sí? No se preocupen, les voy a mandar una foto. Miedo del enemigo, al enemigo o a una persona que estuvo involucrada en esta circunstancia, ¿sí? Se genera un miedo al enemigo, al mismo enemigo que nuevamente venga a querer atacarme con lo mismo o a una persona en particular, ¿ok? Y miedo a fracasar, a intentarlo y a no poder y a volver a fracasar, ¿ok? Entonces necesitamos trabajar con esta persona a través de la lectura de la palabra. Ahorita les voy a compartir algunos versículos acerca del miedo, ¿ok? Bien. Número 2, vamos a trabajar o afirmar en el aspecto de la sanidad de las heridas. Desde, a veces es hasta del momento en que me embaracé, ¿sí? De la persona, si es un hijo, o de la infancia hasta donde la persona recuerde, o inclusive si es necesario que el Señor traiga algún recuerdo del cual la persona ya no tiene registro de algo que necesite ser sanado, que inclusive podría estar en su inconsciente, en su subconsciente, perdón, ¿sí? Solo Dios puede hacer eso. Yo he tenido testimonio de gente que en algún momento a través de un sueño, de algo, el Señor le muestra, fue en este momento que tu mamá estaba embarazada y dijo esto, ¿no? O pasó esto. Wow, solo Dios puede hacer eso, ¿no? Que no tenemos memoria de eso, nadie tiene memoria de eso, ¿no?
Entonces, el tema de la sanidad de las heridas desde la concepción, ojo, el momento de la concepción es importante, es fundamental, muy importante. ¿Cómo se dio la concepción? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué ámbito espiritual y bajo qué ambiente también? Es impresionante eso, ¿sí? Durante el embarazo, durante la infancia, la adolescencia, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con heridas, heridas de los padres hacia la persona o de alguien importante hacia la persona. Ajá. Heridas a través de acciones, a través de palabras, a través también de restricción. Una persona que vive bajo mucha limitación, no solamente afectiva, sino también económica, o sea, me refiero muy limitado en la comida, muy limitado en muchas cosas con carencias, deja una herida, ¿ok? Entonces, ahí necesitamos pedirle al Señor discernimiento y sabiduría para identificar sobre qué área se necesita que el Señor sane. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Orando. No hay otro instrumento de sanidad más que la oración y la lectura de la palabra. O sea, orar a la luz de la palabra. No somos psicólogos, ¿ok? Entonces es a la luz de la palabra, oramos, ¿sí? A la luz de la palabra, oramos, ¿ok? No tratando de adivinarle a la persona nada, ni tratándole de inventar nada, sino de lo que la persona habla, ¿ok? Y qué dice la palabra de esto. Entonces, ahí tenemos que estar bien diestros, ¿ok? Otro aspecto que hay que afirmar para mantener esta liberación es acerca de el tema del rechazo, que es lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Rechazo que uno no lo pidió, uno no lo deseó, ¿sí? Pero que se dio, que vino a nosotros, ¿sí? De alguien más, de alguien importante. Y de ahí viene la parte como más consciente, que es otro aspecto que también hay que tratar, es acerca de la acusación y la condenación, ¿sí? Acusación y condenación de parte del enemigo, de parte de personas que nos rodean, que constantemente están sobre duro y duro y duro sobre lo mismo, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a pasar las citas, no se preocupen, nada más les estoy dando los puntos. Y otro aspecto muy importante es la pasividad. ¿Por qué? Porque cuando ya hay un asentimiento mental, no sé si ustedes saben qué es esto, cuando la persona vive en una constante práctica del pecado, ¿sí? Obviamente que ya ha conocido de Cristo, llega un punto en donde ya se acostumbra a vivir así, ¿sí? Como no puede con tanta culpa y tanta condenación, entonces se hace la idea de que así ya es su condición, ¿sí? Entonces se vuelve completamente pasivo o pasiva y se queda ahí estancado. ¿Qué pasa con esto? Pues se contrista al Espíritu Santo. Ajá, el asentimiento mental nos lleva a contristar al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu dice, por más que yo ya te haga, te diga, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que no haya misericordia para esa persona. En algún punto, en algún momento, ¿sí? Esta persona, como el hijo pródigo, puede volver en sí, ¿ok? Entonces, por eso es importante la oración de intercesión, por las personas que están pasando estas situaciones, que puedan volver en sí, que puedan volver en sí, que puedan volver en sí y recordar qué fue lo que el hijo pródigo recordó, la mesa del Padre, el alimento, ¿sí? Recordó el alimento, ¿ok? Lo que había en la casa del Padre. Y el alimento no nada más era la comida, porque al final sí dice que sintió hambre, sino que él recuerda la mesa, pero recuerda cómo es el Padre, ¿sí? O sea, en la casa de mi Padre
mucho alimento, y hasta los siervos comen. Por eso él reflexiona y dice, aunque sea como siervo, porque mi padre es tan amoroso y es tan generoso y tan justo, que aun cuando él me aceptara en una condición de siervo, me va a ir bien, ¿sí? Ese es el recordatorio, que todo lo que haya sido sembrado en esa persona del amor del Padre, de la justicia y de la bondad del Padre, le sea recordada de tal manera que quiera volver a la casa del Padre. ¿Sí? ¿Ok? Y quien no, quien nunca lo vivió porque nunca tuvo de Cristo ni idea, bueno, que pueda tener una revelación completa del Padre. No, no hay pierde. O sea, a Dios no le queda no le queda chico a nadie. No se queda corto en esto. ¿Sí? Y último punto, Gina, déjame terminar este bloquecito. Aquí viene el asunto de cómo va a entrar la verdad a la persona, cómo va a recibir este entendimiento. Tiene que salir el engaño, lo mencioné hace rato, ¿sí? Tiene que salir el engaño porque esa ha sido la estrategia del enemigo. Los pensamientos, las fortalezas se crean por pensamientos, por confesiones que nosotros hacemos. Yo nunca, yo siempre, yo soy esto. Siempre viene por ese lado, ¿ok? Viene como una idea, ya sea que yo misma la pensé o que alguien vino y me lo dijo, ¿sí? Entonces, es necesario salir primero del engaño de uno mismo. Yo no soy, ¿sí? Yo no soy esto que vengo diciéndome a causa de mi pecado. Yo no soy esto. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios no me hizo así. Dios no me hizo así. Ajá. Sea cual sea el ámbito de pecado, ¿ok? O sea cual sea la condición. Ajá. ¿Qué dice Dios? ¿Quién sí soy? ¿Cómo salgo del engaño de quién creo que soy? Pues sabiendo quién sí soy. ¿Y cómo sé quién sí soy? Pues la palabra lo dice. A lo mejor yo ni conozco mucho a la persona, ¿no? No puede decir, no, pues tú eres una linda persona. No, no, él no necesita escuchar que es una linda persona. No se ha comportado como una linda persona, ¿ok? Él necesita saber que fue, ¿sí? Eh, eh, que fue, pensado y predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, que si tuvo vida y nació fue por voluntad del Padre, ¿sí? Que fue escogido y que está siendo llamado para Cristo, que es un hijo, una hija de Dios, pero es necesario que venga el arrepentimiento, pero hay que quitar todo ese engaño de la propia persona acerca de Dios también. Sí, es que Dios lo permitió, es que Dios me hizo así, es que Dios no me ama, es que Dios me abandonó, es que Dios no me escucha. Todo ese engaño acerca de Dios hay que quitarlo. ¿Sí? ¿Ok? Cuando ha habido momentos, por ejemplo, de violencia o de abuso, es que Dios lo permitió, no, es que Dios nunca estuvo ahí y nunca estuvo de acuerdo. Esa fue una operación demoníaca para destrucción. O sea, ¿ustedes creen que Dios quiere que abusen sexualmente de alguien? No, no. Sí, entonces, ¿por qué Dios lo permitió? Porque es que Dios no estaba ahí, estaba el enemigo y el diablo usa gente para destruir. ¿Sí? ¿Qué quiere destruir? Ojo, quiere destruir principalmente el propósito eterno de Dios en esa persona. Más allá de la persona, quiere destruir el propósito eterno para el que esa persona ya Dios estableció. Y va a hacer lo que sea para destruir el propósito eterno. ¿Qué tenemos que orar más allá de la persona? El propósito eterno de Dios en esa persona, que es conocer a Cristo, que es caminar con Cristo y que es dar a conocer a Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, el asunto ya no nada más queda en que, es que está en rebeldía, está en pecado. No, es que va más allá de eso. ¿Sí? Lo que Satanás quiere es usar ese pecado, usar esa rebeldía, pónganle el nombre que quieran,
para destruir el propósito eterno. Entonces, ¿qué es nuestra lucha? Es así de sencilla, es de eternidad a eternidad. Nada más. Se trata de la vida eterna de una persona. ¿Ok? No se juega con la vida eterna de nadie, no se negocia con la vida eterna de nadie, ¿sí? No se confabula en el pecado con la eternidad de alguien con tal de darle gusto de llevar la fiesta en paz. Yo te voy a amar, pero no voy a negociar con tu pecado, no voy a aceptar tu pecado. No, no puedo. Estaría yendo en contra de Dios. Sí, ahora, ¿te puedo ayudar? Sí, si tú quieres. ¿Te puedo aconsejar? Sí, si tú quieres. Y si la persona no quiere, habrá que seguir orando hasta que sea quebrantada. Que no quiero que sufra, eso no depende de ti, depende de la medida de la persona que le esté poniendo al tema. Yo quisiera que no sufriera, por supuesto que me duele profundamente en el alma, pero no lo puedo evitar si la persona no quiere. Uh-huh. Digo, aunque quiera, ¿verdad? Yo no evito el sufrimiento de nadie, ni lo pongo, ni lo quito. Me refiero a que podría ser más sencillo, pero bueno, y si la persona no quiere, no está preparada, no ha llegado su tiempo, habrá que esperar. ¿Sí? Adelante, Gina. Así, gracias, Eri. No, ya nada más era una pregunta. Lo que pasa es que, digo, a mí me ha llegado a pasar que de hecho, digo, ya no, últimamente ya no, pero hay ciertas ocasiones en las cuales, por ejemplo, con mi familia que es inconversa, bueno, hay dos personas específicamente que son inconversas. Entonces, una de ellas como que se goza, ¿no? Haciéndome recordar, por ejemplo, cuestiones del pasado, cuestiones de cuando éramos chiquillos. O sea, me acuerdo que, pues sí, yo era bien traviesa, ¿no? Yo, Uh-huh. a las chicas, pues así de repente las empujaba, y como eran vivencias de la familia, de nuestras amiguitas o eso, ay, pues una chamaca, digo, maldosilla en el sentido de travesura, ¿no? Bueno, tal vez sí, tal vez había maldad, pero bueno, me refiero a ese tipo de maldad, digo, no, nunca herí a nadie, ni lo arrojé de un piso, digo, cuestiones así sencillas, pues, de travesuras de niños. Entonces, como que le encanta, ¿no? Hacerme recordar esas, y la verdad a veces sí me molesta, entonces, se vale que yo en oración reprenda también eso, porque esa es supongo, tú dime si no es así, supongo que también es una como artimaña del enemigo, una operación del enemigo para hacerme sentir mal y condenarme, ¿no? Sí, porque al final el enemigo siempre trae como el recordatorio, ¿no? O sea, cuando sigue operando, ahora, que ella no tiene que operar en ti, digo en ti porque tú diste el ejemplo. Sí. Eso, o sea, ya no hay culpa ni condenación, ya aun cuando dice la palabra, ¿no? Que fue destruida el acta de decretos en nuestra contra. Sí, lo que digas ya no tiene un efecto sobre mí porque todo eso ya quedó en el pasado, ya murió y quedó completamente anulado, ya no tiene ninguna validez. Como eso tan sencillo que tú refieres como algo simple, que en algún momento se puede volver incómodo, o cosas que realmente fueron muy, muy, muy delicadas, ¿no? Que pudieron afectar realmente a otros. Ajá. Sí, adelante, Okay. Matirene. También es muy importante que que tengamos presente que no es la persona en sí, sino las personas son de repente instrumento para estarnos recordando esas cosas, porque recordamos que los espíritus necesitan una forma de manifestarse y buscan pues a las personas, ¿no? Las personas que dan entrada a ese tipo de cosas. Entonces ellos van a estar de repente constantemente recordándonos, y nosotros tenemos también que tener presente que tenemos la autoridad de decir calla. No puedo ser juzgado 2 veces por el mismo delito, porque ya fui juzgada en Cristo y he sido hallada inocente. Así es. Entonces, eso es
muy válido para callar esas voces que pues amenazan con estar ahí presentes. Ya fue juzgado el pecado, sí, ya fue juzgado el pecado en mí, ya fue condenado y ya murió, ya la muerte fue, inclusive ya fue vencida, ¿no? Ahora, ese es el punto al que quiero ir. Gracias por comentarlo, Martirene. Conozco mi posición en Cristo, ya me ha quedado claro cuál es, qué fue ganado en la cruz. Esa es mi identidad. Mi identidad no es cómo me porto, ni qué hago bien, ni qué hago mal, porque la vamos a seguir regando, ¿no? Vamos a seguir fallando, pero eso no me da mi identidad. ¿Sí? Vamos a seguir con las luchas, claro, la idea es que vayan a menos, no que aumenten. ¿Sí? Vamos a pecar de pronto, pues sí, pero la idea es que el pecado ya no sea un tema en nosotros. O sea, mentira, chisme, murmuración, envidias, todo, cualquier cosa, llámenle, cualquier obra de la carne, a ver, tiene que disminuir, tiene que desaparecer en nosotros. Sí se trata de eso. Ajá. Es que no somos perfectos, sí, pero estamos en el camino del perfeccionamiento y la idea es ser como Cristo. Ajá. Que Él ya nos mira en Él perfectos, por supuesto, pero volvemos al punto, ¿por qué estamos estudiando esta materia? Precisamente porque es la tierra que necesitamos poseer. Ajá. Entonces, termino con esto. Necesitamos sacar o permitir que la verdad arroje el engaño. Es como cuando uno está enfermo, ¿no? Que está súper recargado del estómago porque te diste un atascón de comida, ¿no? Y de repente sientes náuseas y evitas vomitar. ¿Qué es mejor? ¿Vomitar o quitarte la náusea? Pues sácale, ¿no? Y hasta te alivia, y dices, ay, ya me siento bien, ¿no? Es lo mismo, necesitamos que la verdad arroje el engaño, ¿ok? Engaño acerca de uno mismo, de todas esas fortalezas que se crearon a lo largo de nuestra vida, engaño acerca de Dios, por eso mencioné, Dios no está conmigo, Dios no estuvo, Dios no me oyó, Dios me rechazó, todo esto acerca de Dios, y engaño acerca de otros. Es que yo siempre, mi mamá siempre, a ver, sí, pero también hay una historia ahí. Es que mi papá, sí, ok, pero también había un tema ahí. Y eso nos lleva al perdón, ¿ok? Entonces, cuando yo voy procesando el engaño acerca de otros, también dicen, no fue así. No, fue por esto. Fíjense, el enemigo hace algo bien, a mí me da tanto coraje. El enemigo es tan hábil en sus engaños que de pronto nos hace creer como en nuestra mente creamos historias de nuestra vida también, de cosas que no sucedieron como nosotros creemos que pasaron. De verdad. Y hasta después dices, ¿cómo? Entonces, no, nunca fue así. ¿Por qué creí eso? ¿En qué momento me fabriqué esa idea, no? Esa telaraña en mi cabeza. En algún punto, ¿sí? Y ahí hay que pedirle al Señor, ayúdanos, o sea, Señor, si hubo una verdad en esto que yo no conozco, que yo ni me enteré, o que yo misma me inventé una mentira, un engaño, porque a lo mejor hasta fue mejor, tal vez hasta un mecanismo de defensa, qué sé yo, o de supervivencia, sácamelo, Señor, sácamelo, porque eso me hizo daño, porque por tanto tiempo creí esto y nunca fue verdad, y era acerca de otra persona. ¿Puede pasar? Claro. Es más, nos tenemos que cuidar de que no nos pase. No pasa algo, tengo que ir a hablar con la persona, tengo que ir a aclarar, oye, yo tengo esto y no me quiero hacer una idea equivocada, quiero aclarar tal cosa, adelante. Es súper valioso eso. Es de valientes hacer eso. Tanto hacerlo como recibir a la persona que se acerque con nosotros a decir, oye,
yo he sentido este tema, o yo tengo esta duda, o yo tengo este tema contigo, ¿no? Ahí es donde sale el engaño hacia otros. Ajá. Bueno. Fíjense, esto me llevó a recordar algo. Hace un tiempo, en una visita que hicieron mis papás, también una vez a mi abuelita, antes de que se fuera con el señor, le hice algunas preguntas. Oye, mamá, ¿alguna vez tan esto así, tratando de entender algunas cosas? Sí, fue así, así, así. Ah, pues me quité una idea, ¿no? Y con la abuelita igual, oye, abuelita, yo siempre te quiero hacer una pregunta, ¿por qué esto así es? Ah, pues fue por esto y esto. Ah, ok, ya. Me quité de ideas, ¿no? Entonces a veces es bueno también. Bien, y bueno, por supuesto también cosas a la luz de la palabra, ¿no? Bueno, ahora viene esta parte que comentaba Marta Irene. El primer paso en lo general de lo que ya hablamos, ¿sí? Al inicio. Para mantener la liberación, número 1 fue todo esto que hablamos del miedo, sanidad, herida, rechazo, acusación, condenación, pasividad y engaño, tiene que ver con la parte 1, estar firmes diariamente en la palabra. O sea, todo este proceso de todo esto que hablamos es para estar firmes en la palabra y estar saliendo del engaño y quitar el miedo y la sanidad, el rechazo, todo en la palabra. Sí, es la única manera. O sea, vamos, es que Dios me puede sanar del rechazo. Sí, sí nos sana del rechazo, pero necesito quitarle el fundamento a todo ese rechazo que en algún momento operó en mi vida y lo hago a través de la palabra. ¿De Dios trae sanidad de las heridas? Sí, pero necesito también con la palabra que vengan a ser sanadas estas. Es como la medicina. Ya me dieron el diagnóstico. Ok, ya está. Ya sé que tengo un problema. Está bien, ya lo acepté. Ya quisiera al doctor para que me dijera que sí tengo un tema, ¿no? Porque si no estamos como, no, no voy al doctor para no enterarme. Dices, bueno, y entonces, ¿cómo de qué funciona eso, no? Eso no te va a curar. Ignorar no nos va a curar. Ok, ya quise ir ya, por mi propia voluntad. Ya me dieron el diagnóstico. Y también ya me dijo el doctor que sí me puedo curar. Por muy grave que parezca, siempre hay un planteamiento de esperanza, de que vamos a echarle ganas y aquí está. Ok, ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tomarme la medicina, el tratamiento, ¿no? Hora y día, puntualito, disciplinadamente, sin excusas. Así es este proceso. No es que, porque ya me dijeron el diagnóstico y el doctor me dijo, vas a salir adelante, échale ganas, ya me curé. ¿Así funciona? No. Hay que tomarse el tratamiento, hay que hacer cambios a lo mejor en la alimentación o en las indicaciones que se nos da disciplinadamente, ¿no? Y a veces hasta tenemos que, necesito tener a alguien al lado que me esté molone para que lo haga, porque me cuesta. Ah, bueno, ahí entra la función del discipulador o del consejero. Necesito a alguien porque mi voluntad es de sí quiero, pero me cuesta. Ajá. Bueno, ahora vamos a la otra parte, la que a mí me toca. Número 2, resistir al enemigo. Resistir al enemigo. Santiago 4:7. ¿Cuál es el primer paso para resistir al enemigo y huya? Aquí está un versículo así de chiquitito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabritas. Someteos, pues, a Dios. ¿Se acuerdan de la raíz de rebelión? Tiene que ser quebrantada la rebelión. Tiene que ser rendida la rebeldía. Si hay rebeldía, hay resistencia. Si hay resistencia, no hay un reconocimiento de la autoridad y del gobierno de Dios, por lo tanto, hay licencia para el diablo. Dice, someteos pues a Dios, punto y coma, resistid al diablo, coma, y huirá de vosotros.
¿Qué les dice esto? A ver, platíquenme. ¿Qué les dice esto? Hablen ustedes un ratito, sirve que como tantito café. ¿Qué les dice esto? Primero es la obediencia a Dios, como dices, leer la palabra y ahí viene todo. Obedecer, Dice huir. someteos, no dice obedece a Dios, dice Ah. someteo, o sea, sométete a Dios. ¿Qué te Eh, dice esa palabra? Pues hacer caso de lo que Dios nos dice. Ok, someter implica hacer caso. ¿Qué más implica someterse? Estar bajo autoridad. Rendirme a Dios. Estar bajo autoridad, ok, otra vez Maguiba. Sujetarse a Dios, sí. Exacto, sujetarse a Dios, o sea, Humillarse a Dios. humillarse, aferrarse, ¿no? A mí me encanta la palabra Aferrarse. sujetarse, porque no es como que te aplasta, sino te agarras, te sujetas a él y de él. Aferrarse, ¿Martita? amarrarse, sujetarse, estar fuerte, sostenida. Así es. Reconocer su autoridad. Obviamente, si yo me aferro a algo, si me estoy ahogando y yo me aferro a un poste y me sujeto a él, es porque estoy reconociendo que si me agarro de ese poste o de esa boya, me voy a salvar. Y si yo me suelto, me voy a ahogar. Entonces, estoy reconociendo que eso me puede ayudar a salvarme la vida. Es lo mismo, yo me someto, yo me sujeto, yo me tomo, yo reconozco quién es él en mi vida y que lo necesito automáticamente. Ahí yo estoy reconociendo mi condición. Con seguridad, con Bien. confianza, con fe. Pudiera ser también a la obediencia, ¿no? Porque Claro. el someterse es como cuando dice, sométanse a toda autoridad. Es eso, ¿no? Exacto, porque de nada serviría. Te reconozco como autoridad, pero no te obedezco. ¿Eso de qué sirve? O sea, la obediencia es la consecuencia o la acción de la sujeción, del sometimiento, ¿no? Bien, lo que pasa es que esa palabra ahorita genera mucha polémica. ¿Cómo te vas a someter? Pues sí, o sea, sí, porque al final reconozco y quiero obedecer, ¿no? Ahí está la clave, que una vez que yo me determino a obedecer, eso genera en mí una resistencia, una fuerza, una fortaleza, una determinación. Sí, Martita. Perdón, es como estar en medio de un tornado, de una tormenta, ¿sí? Y lo único que nos queda es tener la confianza, la fuerza, la seguridad de que estamos agarrados a ese poste, ¿sí? Y de que este poste nos va a salvar la vida. Tenemos que tener la fe. Porque el poste no se va a mover. Exactamente. La confianza, la seguridad, el aferrarnos con esa fuerza. Y cuando el enemigo ve eso, dice, Adiós. no, o sea, a ver, ya es por demás, con esta mujer no se puede, me voy, ¿sí? Ya, basta. Lo intenté, pero no pude. O sea, ¿el enemigo desiste? Claro que sí. Mientras Dios no desiste de su amor por nosotros, el enemigo sí desiste de sus operaciones en contra de nosotros. ¿Ok? Entonces, a ver, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Yo te diría, pégalo ahí, escríbelo ahí. Me lo recuerdo todo el tiempo, ¿sí? Resista, ¿cómo resistimos o sobre qué resistimos? Sobre el sacrificio de Cristo. Ese es nuestro poste, la cruz. ¿Sí? Ese es, como lo dijo Martita, muy cierto. ¿Saben qué representa la madera? Me acuerdo mucho de una prédica que dio una vez Alexis, nunca la voy a olvidar, me impactó tanto, ¿no? El madero, la madera representa obediencia. Eso representa en la palabra la madera, la obediencia. Todo lo que refiera con madera es obediencia. ¿Sí? Entonces, confesamos porque creemos, porque así sucedió, que hay una victoria y una liberación
por medio de la cruz. Entonces, a esto me aferro. Reclamo la autoridad que me ha sido dada sobre Satanás en el nombre de Jesús y la posición que tengo delante de Jesús y del enemigo. ¿Sí? Cristo en mí es mucho más poderoso que cualquier operación del enemigo. Cristo en mí tiene mucho más autoridad que cualquier otra cosa que el enemigo haya querido decir, hablar o acusar sobre mi vida o hecho. Entonces, no es otra vez lo que yo hago únicamente o dejo de hacer. Esa es una partecita. Sino, y eso puede variar, ¿eh? O sea, lo que yo hago o deje de hacer, eso puede variar por 1000 circunstancias. O sea, en nosotros sí hay sombra de variación, ¿ok? Pero en la obra que Cristo ya hizo en la cruz de redención, de perdón y de todo lo que implicó la obra de la cruz, sepultura y resurrección, no nada más la cruz, ¿quién puede cambiar esa verdad? Que la nieguen es otra cosa, pero nadie la puede cambiar, ¿ok? Entonces, mi lugar, mi fortaleza, mi posición, mi sujeción está en la obra de la cruz. Por tanto, fui perdonada, por tanto, fui justificada, por tanto, ahí voy a encontrar la victoria de todas mis luchas. ¿Ok? ¿Sí? Señor, tú venciste el pecado. Señor, tú venciste la muerte, tú venciste la enfermedad, tú venciste a los enemigos que quieren destruir el diseño de Dios o tus diseños, Señor. Patadas de ahogado nomás está dando, ¿sí? Pero no va a tener operación en mi vida, ¿ok? Bien, voy a terminar ahí. Ahorita les mando la foto de los versículos y de esta sección de cómo estar firmes en la palabra, que fue la primera parte. La segunda es resistir al enemigo. Apenas vamos a empezar esa partecita. Les dejo de tarea leer Efesios 6, que es todo el tema de la armadura. Que por cierto, déjenme ver, porque yo tenía una ilustración de eso. ¿Dónde la puse? Acá la tengo. De hecho, ya habíamos visto ese tema. Ya habíamos hablado de la armadura, ¿recuerdan? Muy al inicio hablamos de la armadura, de la verdad, de la justicia, del evangelio, de la fe, de la salvación y de la palabra. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a hablar dentro de 8 días acerca de esto. Ahorita nada más les comparto la partecita de cómo mantenerse o cómo mantener o llevar en este apoyo a quienes van saliendo de una situación de una cautividad de pecado para poder ayudarles. Y nosotros también, por supuesto, ¿sí? Si hay áreas en particular, a lo mejor ya no es todo, ¿no? Pero sí hay un área que es una debilidad en mí y de pronto viene este miedo, de pronto viene nuevamente a querer abrir esta herida o viene este recordatorio de condenación o de engaño. ¿Cuál es la intención de hablar esto? Que lo saquemos a la luz, que pongamos las cartas sobre la mesa, ¿sí? De reconocer, decir, Señor, nuevamente está viniendo esto a mí, no lo acepto, porque tu palabra dice esto, porque en la cruz ya fue llevado esto y me coloco en la posición de autoridad y de gobierno que me ha sido dada en Cristo. ¿Ok? No lo dejo avanzar, no le doy lugar. Ese es el chiste ahora, no darle lugar y no dejarle avanzar. ¿Ok? Bueno, pues terminamos aquí. Gracias a todas por estar.